Muchas gracias. Le rogamos silencio a las personas que están ocupando sus localidades. Continuamos con el programa académico. Les ruego guarden silencio en respeto a la siguiente ponente. La conferencia a que se presentará a continuación es la responsabilidad jurídica del profesional de enfermería a cargo de la maestra Carmen Martínez Corona. Para hacer la reseña del trabajo previo de la maestra Carmen, ahora sí invito a la maestra en Ciencias de Enfermería, Paulina Aguilera Pérez, quien nos presentará a nuestra siguiente ponente. Muchas gracias. Buenos días. Tenemos el turno de una destacada ponente. Ella es la maestra María Carmen Martínez Corona. Su formación académica, ella es licenciada en enfermería por la Universidad Autónoma de Guadalajara, es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de Atemajac y cuenta con una maestría en Juicio de Amparo por la Universidad del Valle de Atemajac. La maestra Martínez tiene una amplia experiencia laboral y voy a destacar los aspectos, algunos de los aspectos. Ella es abogado postulante en materia familiar, civil, laboral actualmente. Es profesora titular del Diplomado de Formación de Peritos de Enfermería de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería. Asimismo, es profesor de tiempo parcial de la materia de Deontología y Legislación y Proceso Educativo en cursos posttécnicos de Enfermería de Familia en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Algunos de sus cargos administrativos más relevantes: ella es asesora jurídica del Colegio de Enfermeras de Jalisco y de la FEMSE, así como presidenta de la Comisión de Honor y Justicia en la actualidad. Ella fue presidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería AC del 2010 al 2012 y representante de la FEMSE ante la Comisión Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud. Actualmente asesora jurídica de la FEMSE hasta la fecha vigente. Ha contado con destacados reconocimientos por el Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría del Gobierno y la Dirección de Profesiones del Estado como profesionista sobresaliente 2016. Asimismo, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría del Gobierno y la Secretaría de Profesiones la destacó como profesionista del año en agosto del 2011. Ella es nuestra siguiente ponente, la maestra María del Carmen Martínez Corona, para quien les pido un caluroso aplauso. Bienvenida tantito, maestra. Muy buenos días. Muchas gracias pues, a la doctora Castañeda, a la doctora Nora por haberme hecho el favor de pasarme a recoger, a la doctora Castañeda, a todo el equipo que está organizando este evento, por darme la oportunidad de compartir con ustedes inquietudes y además mi poca experiencia que yo tengo en materia legal y en patrocinar enfermeras y médicos que han sido sujetos de demandas o de denuncias o de quejas. Yo quiero empezar por felicitar a todo el auditorio por estar aquí, por darles la oportunidad de conocer otras cosas nuevas, que es nuestra obligación aparte como profesionistas. Y siempre inicio mis conferencias de esa manera, felicitando a los asistentes, porque quienes no asisten no llenan ese requisito que por ley les confiere o les obliga el mantenerse actualizados. La responsabilidad en el ámbito jurídica en el ámbito de enfermería tiene que ver necesariamente con el ejercicio.
está bien, ¿no? Yo les quise traer esta fotografía tratando de mostrarles de mi estado y mi ciudad, el hospital donde mucha gente se ha formado, y yo creo que de los médicos que hay aquí mucha gente ha pasado por ahí. Es un hospital el segundo más grande de Latinoamérica, tiene 1,200 camas censables y alrededor de 900 no censables. Es el hospital donde nos formamos los profesionales de la salud, es un hospital escuela, universitario que ahora le han dado un giro como un organismo público descentralizado que ha perdido su esencia, y ahora, fíjense que las denuncias y las demandas se han incrementado por parte de los usuarios. En otros momentos, cuando yo me formé, nos agradecían tanto estar en ese hospital, porque los estudiantes éramos los que resolvíamos la problemática de enfermedad. Pues hoy no, hoy toma un giro diferente, tiene como 15 años siendo organismo público descentralizado, ejerce patrimonio federal y estatal, por lo cual vincula a los prestadores de servicio a denuncias y demandas. Bien, tendremos que hacer un poquito de introducción para entender que definitivamente en las últimas décadas ha habido cambios socioeconómicos importantes. México ha recibido la influencia del desarrollo tecnológico, de la investigación, como ustedes lo han visto durante el desarrollo de esta actividad que están llevando a cabo, de este congreso, de la comunicación, de la informática y de los avances de la investigación, de tratamientos médicos y quirúrgicos, y en consecuencia en las condiciones de vida y en las situaciones de salud de la población. Al mismo tiempo se han gestado cambios en la población que ahora es más consciente y exigente cuando de sus derechos se trata, derechos con mayúscula, derechos que están consagrados dentro de la Constitución y en algunos tratados internacionales. Y que cuando se trata de estos derechos, cada vez es más común la manifestación de sus inconformidades, porque sus expectativas de salud no son satisfechas adecuadamente. Los hospitales privados y los consultorios médicos son muy socorridos para las denuncias, para las demandas, para las quejas, precisamente porque los usuarios, hoy llamados personas, como bien dijo el doctor Lillo hace un rato, de acuerdo al tratado internacional que tiene México signado de derechos humanos y que tenemos por obligación que respetarlo, ellos exigen que sus derechos les sean respetados y el contrato con el que ellos hacen con su prestador de servicio les sea cumplido cabalmente. Este fenómeno que se ha venido desarrollando paralelamente con los cambios culturales, y conforme transcurren los años, las manifestaciones de las inconformidades en contra de los profesionales de la salud son múltiples. Las causas por una supuesta mala práctica se engloban en actos sanitarios negligentes, imprudentes o de impericia, y aunado a la deficiente vigilancia en la evolución o monitorización del proceso de atención. Hay un estudio interesante que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico realizó y que yo solamente les traigo así como un extracto muy pequeño, en cuanto a que se encontró responsabilidad para los prestadores de servicios de salud, en especial de enfermería. Y resulta que el principal problema que la enfermera tiene para incurrir en responsabilidad es que no monitoriza, y si lo hace, no lo registra. Entonces, el registro es una prueba plena de que ustedes hicieron o no hicieron. Y más adelante les voy a platicar un poquito de este estudio que se realizó, derivado de 100 quejas que los usuarios presentaron. Tendremos necesariamente que saber de dónde se desprende la responsabilidad de los profesionales de la salud, en especial ahora de la enfermera. Pues tenemos en esta pirámide de Kelsen, en primer plano, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial el artículo 1 y 4, porque el primero establece los derechos humanos ahora como derechos, no como garantías
constitucionales como antes las conocíamos, sino ahora la Constitución nos otorga esos derechos por el simple hecho de haber nacido personas humanas. De hecho, el producto, que ahora no se llama producto, que ahora están en discusión si la persona no nata se llama persona o se sigue llamando neonato, porque también adquiere derechos desde el momento de su concepción. El artículo 4, pues desde luego, reglamenta la protección de la salud de todos los mexicanos. Todos los mexicanos tenemos el derecho a la salud, y la salud de acuerdo a como lo define la OMS. Y bueno, luego entonces ustedes ven que las leyes y reglamentos y normas que tenemos no empatan con esa oportunidad que debemos tener de protegernos. Y hace un ratito que yo escuchaba a los dos ponentes que me antecedieron en la palabra, hablan del adulto mayor o de las personas mayores de 60 y 65 y más. De verdad no tienen ninguna protección. De verdad no es cierto que haya programas sociales, que haya políticas públicas que contemplen ese derecho de continuar con una vida saludable y de calidad. Entonces, las enfermeras, ¿qué estamos haciendo para generar una política pública al respecto? Habrá que preguntarnos. Tenemos en segundo plano la Ley General de Salud, que reglamenta el artículo 4 constitucional, es decir, ahí nos dice quién presta los servicios de salud, a quién le corresponde pagarlos, cómo concurren la federación, los estados y los municipios para que esto se dé, las universidades qué obligación tienen, los profesores, los educandos qué obligaciones tienen en materia de salud. Todo eso lo reglamenta la Ley General de Salud y sus reglamentos. Y ya ustedes, si se meten a buscar puntos específicos, pues hay un capítulo especial para la formación de recursos de salud, hay otro para las universidades que forman recursos de salud, hay otro para quien admite estudiantes para la práctica clínica, etc. Tenemos además la Ley Federal del Trabajo, porque en el momento en que ustedes se contratan, establecen un contrato laboral que les obliga a prestar servicios y por ende al usuario a recibir sus servicios bajo la normativa que la Ley General de Salud establece. Tenemos el Código Penal Federal, porque derivado de nuestra profesión sí hay delitos de toda índole, federales y estatales. Tenemos delitos a la salud desde que manejamos narcóticos, desde que, además de eso, sustracción de personas, además de eso podemos participar en evasión de reos, o sea, hay muchas situaciones que se pueden generar como responsabilidad y que el Código Penal Federal lo señala. Fíjense que en León, Guanajuato, hay una persona que le están llevando un proceso penal en materia federal por posesión, por fortuna fue solamente por posesión de narcóticos, porque inicialmente la acusación era por posesión y narcomenudeo. Ustedes ya han visto que las enfermeras son muy dadas de guardarse los narcóticos en las bolsas y salirse. No lo hagan, porque si alguien los indicia y dicen, oye, pues es que luego él lo saca y lo vende, juren lo que la orden de aprehensión sí la van a cumplimentar con ustedes, porque obviamente pues somos trabajadores, somos asalariados, estamos en la vista de medio mundo. Esta chica llegó un policía a llevar a su hija a una atención médica, a urgencias, y ella le dijo, ahorita no hay donde la deje, espéreme tantito. La paciente, una niña, fallece y el policía se da la tarea de investigar cómo puede, ahora sí que
resarcirse el daño por sí mismo, cosa que la ley no le permite. Sin embargo, ustedes saben que estamos en un México desgraciadamente de mucha influencia y entonces él busca apoyo y le dicen, a ver, pues búscale y le vas a encontrar. Y sí, ella se lleva los narcóticos, pero la acusan de que los vende y solamente le fincan responsabilidad por posesión. Entonces no lo anden haciendo. Y tenemos otro caso también federal, ese en Guadalajara, en donde ya ven que sus novios, amigos, amantes o lo que sean, si son anestesiólogos, solo ellos pueden manejar los narcóticos, ¿eh? Por favor, no los lleven en su coche. Esos son de uso exclusivo y el catálogo de la Ley Federal de Salud dice para uso exclusivo hospitalario. Esta chica iba a Chapala, se le poncha una llanta y un federal le apoya a cambiar la llanta y todo iba bien, perfecto. Cuando mete la llanta acolchada, se cae un maletín que trae, está lleno de puros narcóticos, ¿no? De puros medicamentos de uso exclusivo hospitalario y para anestesiólogo. Y le dice, a ver, acredíteme la posesión. Bueno, la detuvieron. Y saben, es delito federal y como es de narcóticos, no alcanza fianza. Entonces tuvo que llevar a la persona, no es que mi esposo es anestesiólogo, sí, ¿usted qué tiene que traer haciendo esto? Yo soy enfermera, sí, pero la enfermera no le confiere la facultad de traer narcóticos. Le confiere la ley, en el 28 bis de la Ley General de Salud, dice que puede prescribir medicamentos del cuadro básico si tiene una licenciatura en enfermería y siempre y cuando no haya un médico. Y dice mi socio, ya nomás dice, es tan discriminatorio ese artículo que si nada más falta que diga a 100 metros de distancia. Y ya hubo un criterio jurisprudencial en donde dice, una enfermera hace una prescripción médica porque efectivamente en la clínica donde ella estaba no había ningún médico. Y el médico se quejó, ¿por qué no me habló? ¿Y por qué le tengo que hablar? ¿Dónde dice que le tengo que hablar? Si nos vamos a los principios de legalidad, el principio de legalidad dice que a la autoridad solamente le está conferida lo que la ley expresamente establece. Y al gobernado, todo lo que no le está prohibido, le está permitido. Entonces, cuando a una persona de autoridad dice, es que esto me lo debiste haber hecho, si nada más acredita, dime dónde dice, y yo lo hago, pero dime dónde dice. Bueno, seguimos con nuestro tema. Tenemos que estar atentos también al Código Civil Federal porque ahí se establece la responsabilidad civil para quienes trabajan en universidades públicas, en Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque si hay delitos civiles, perdón, no son delitos, acabo de decir si hay una demanda civil, tenemos que responder y que bajo los lineamientos del Código Civil Federal. Tenemos las leyes locales en materia civil, penal y administrativa y ley para el ejercicio de las profesiones. Les quiero hacer un acotamiento aquí pequeño. La ley para las profesiones, cada estado tiene su propia ley que reglamente el artículo 5º constitucional y que se refiere al ejercicio profesional. Entonces, cuando tengan tiempo, busquen la ley para el ejercicio profesional en Tamaulipas para que ustedes vean cuál es su obligación como profesionista y qué derechos tienen como profesionistas. Si tienen que acreditarse con una cédula profesional, si tienen que registrar su título, si la universidad donde son egresados está facultada para emitir certificados, etc. En otro plano tenemos las normas oficiales mexicanas en materia de salud, que son alrededor de 45, y que ustedes, yo les diría una cosa, de acuerdo al tipo de atención que están prestando, vayan y revisen si hay norma oficial mexicana, porque ahí establece las bases científicas y éticas que la Secretaría de Salud dicta para prestar un servicio. Y no quiero dejar pasar por alto, y yo quiero que el auditorio sepa que la norma 019
nos está reglamentando y que yo no estoy de acuerdo con esa norma, porque ahora sí que nos deja en estado de indefensión. Si ustedes la revisan, la doctora, la maestra, la licenciada, la técnica, la especialista, hace lo mismo, solo le cambian 2, 3 letras. Y a la hora que no la apliquen, ¿qué va a pasar? No, sí, pues aquí la norma dice que así es y que usted tiene obligación de haber respetado esto. Y entonces, también ahí tenemos una tarea, porque lo que está escrito y está publicado en el Diario Oficial de la Federación, como son toda esta normativa, nos obliga a cumplirla, estemos o no de acuerdo. Hasta pueden utilizar la fuerza pública para que lo hagamos. Tenemos obligación necesariamente de conocer los reglamentos institucionales y procedimientos específicos. Y yo sé que aquí hay muchos estudiantes de pregrado. Por favor, apéguense estrictamente a lo que su reglamento establece en cuanto a ir a prácticas hospitalarias. Son sujetos de pronto de que les dicen: tú no hagas lo que te digo, tú ponte a hacer esto, y les dan de pronto una charola con medicamentos y vayan a aplicarlo. No lo hagan, porque su maestra y ustedes están en riesgo. Fíjense que en Zacatecas hubo un problema de una profesora que su alumna de, creo que era 4º semestre, así la enfermera le dijo: pon esta inyección a tal paciente. O sea, de entrada no estaba respetando ningún correcto, porque los correctos ustedes mejor que yo saben que tiene que ser paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta. ¿Sabe cuántos que ahora son como 40 correctos, no? Y que no respetamos ni 2, porque yo, ni llega, el número tanto aquí va, ahí le va. O sea, no. Bueno, este paciente fallece y a mí me llamó la atención porque cuando me habló para la asesoría, a la que le fijaron responsabilidad fue a la maestra. La autora material del delito, porque fue un homicidio, fue la alumna, pero era menor de edad, era un nivel técnico, entonces no es inimputable por ser menor de edad. Pues la maestra tuvo que responder. Entonces ustedes, por algo son los reglamentos y están obligados a respetarlos, porque todos los reglamentos y normas emanan de las leyes que están previas a. Ninguna ley puede estar por encima de ellos. Entonces, de verdad, ustedes tienen que respetar y saber qué jerarquía tiene esa ley para que la respeten y la hagan valer. No se crean del personal, porque luego de pronto el personal tampoco conocemos estas implicaciones. Hagan caso a sus maestras. Bien. ¿Ya no quiere cambiar? No sé qué pasó. Ya. Dentro de un marco jurídico tenemos una pirámide jurídica que también estamos obligados a conocer. Las normas se cumplen, no están de adorno. Los procedimientos se siguen paso por paso, sin brincarnos. Y además, el derecho se ejerce. Y en este derecho se ejerce, tanto yo como prestador de servicio tengo el derecho a ejercer mis derechos, como el paciente tiene el derecho de ejercer sus derechos para la prestación que está recibiendo. Y no sabemos en qué momento se le pueda ocurrir. Ya no me responde el... Ok. Bien, dentro del marco jurídico del derecho a la protección de la salud, el reglamento de la Ley General de Salud, hay reglamentos que reglamentan la Ley General de Salud, y en el artículo 9 dice que la atención médica deberá llevarse a cabo a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos. Por eso es importante que ustedes conozcan las actualidades científicas, para que si ustedes hagan prestación de servicio, digan, manifiesten y fundamenten el qué están haciendo y por qué lo están haciendo.
desde la ética y desde lo científico. Y el 21 dice que los establecimientos donde se proporcionen servicios de atención médica deberán contar de acuerdo a las normas técnicas correspondientes con personal suficiente e idóneo. Eso dice la ley. Y luego nos encontramos que las instituciones no tienen personal. No tienen ni siquiera la nómina completa. Amén de que sea idóneo. Amén de que esté preparado, de que esté capacitado. Pero eso no les quita la obligación de prestar el servicio. ¿Me dan la siguiente? El Estado tiene la obligación, como la Constitución establece en el 4º, de tutelar bienes jurídicos. En materia de salud hay 2 bienes jurídicos que son de primer nivel. Dentro de los derechos humanos también hay jerarquía: la vida y la salud. Dice, si no tienes vida no puedes ejercer los otros derechos. Entonces primero ten vida y luego ejerces el derecho a la salud, el de la educación, el de libre asociación, etcétera, etcétera. Y la salud. Si yo no tengo salud, seguramente no voy a poder ejercer los otros derechos como la educación, como si mi salud se ve quebrantada por alguna situación, obvio que no voy a poder realizar las otras actividades. Bien, ¿qué es un bien jurídico? Es el valor que busca proteger por parte del Estado detrás del texto jurídico. La ley es fría y ahí dice, esto es lo que te corresponde. Pero entonces, desde el punto de vista de lo jurídico, tienes que encontrar qué derechos protege y qué obligaciones se generan. La vida de las personas es el bien jurídico fundamental y por lo tanto el de más alto valor. Respecto a la salud física y mental, es necesario para poder participar activamente en la vida civil, social, política y económica de un país. Y fíjense, aquí dice que el bien jurídico es la salud física y mental. Sin embargo, no hay programas para lo mental. Vamos a entrar un poquito ya en materia. La responsabilidad ha existido y convivido con la humanidad, y con el paso de los años y el entrar en la edad moderna estas situaciones se han venido regulando. Obviamente que la situación que tenemos aquí, el derecho tampoco es estático. Así como ustedes, la enfermería no es estática y es dinámica y evoluciona conforme la sociedad lo va pidiendo, el derecho también se va modificando. Y se han estado regulando y estableciendo compensaciones en función del enlace de dicha responsabilidad. ¿Por qué? Porque así seamos ciudadanos comunes y corrientes, tenemos responsabilidad y hay leyes que nos rigen. Si no, imagínense qué desorden sería si cada quien hiciéramos lo que quisiéramos. Eso de las autodefensas y todas esas situaciones que se generan cuando dicen, pues tenemos que defendernos nosotros porque no nos defiende el Estado. Vaya, estamos poniendo en riesgo a toda la sociedad, porque al rato no sabemos cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Bueno, eso puede suceder en cualquier ámbito. Por eso se establecen leyes que armonicen la convivencia entre la sociedad. Bien, la obligación y la responsabilidad legal, vamos a ver qué es. La obligación es la situación jurídica en la que una persona tiene un derecho que le permite exigir de otra un comportamiento determinado que esta última está obligada a realizar en favor de la primera. Eso es obligación desde el punto de vista jurídico. El que yo te doy un servicio y tú tienes el derecho a recibirlo. El que yo me obligo, porque la ley me obliga a que yo debo hacer determinada cosa y en favor de quién la puedo hacer o la debo hacer. Esta puede ser definida como la deuda o obligación de reparar o satisfacer por sí o por otro las consecuencias de un delito, culpa u otra causa legal. Por eso les decía, hagan caso a sus profesoras, apéguense a su normativa, no anden sacándose de la manga códigos que de pronto en el ámbito hospitalario se dan. Apéguense estrictamente a lo que les dicen. ¿Por qué?
porque puede generarse una responsabilidad legal. La situación del deber jurídico exige un comportamiento del que es preciso responder cuando no se efectúa adecuadamente o cuando se omite. Se puede generar responsabilidad por comisión o por omisión, por hacer o dejar de hacer o hacer de más. Que ese es un problema que tenemos en enfermería muy marcado. Hacemos cosas que no nos están conferidas. Las enfermeras intensivistas, no me dejarán mentir, van y hacen cambios a las indicaciones, aplican, y a la hora que hay un problema legal, saben que el médico dice, yo jamás di esa indicación, a pesar de que él le dice, tú ponle, tú ya sabes cuánto se cambia, tú ya sabes cómo es el esquema. No lo hagan, zapatero a tu zapato. Si el médico tiene la obligación de prescribir, que prescriba. Y si el médico tiene que hacer anotaciones, que haga anotaciones, no les hagan la tarea, porque puede ser que si incurren en una falta, ellos nieguen todo, y me ha tocado, ¿no? Les dicen, ¿esta es su letra? No, no es mi letra. Yo no escribí eso. Entonces, no crean que dentro del ámbito judicial y de la responsabilidad jurídica, no es como en el ámbito administrativo. En el ámbito administrativo, bueno, pues damos por hecho muchas cosas, de pronto dejamos pasar todas las situaciones. En el ámbito jurídico, el que dice prueba y el que niega también. Si yo niego algo, o sea, bueno, a lo mejor al médico lo van a sancionar administrativamente porque no estaba en su servicio, pero a quien le van a fijar responsabilidad por usurpación de funciones es a la enfermera por andar escribiendo o prescribiendo. Y déjenme decirle que en los hospitales privados este problema de la responsabilidad en ese sentido se ha generado mucho. En mi estado hasta abrieron una agencia del Ministerio Público, hoy Fiscalía, para delitos contra la salud, por aquello de los criterios de la Young Commission de la calidad, que dice que telefónicamente se puede dar una prescripción. Yo que ustedes mejor busquen al médico que está ahí y que él prescriba, porque es su obligación. Porque fíjense que una persona muy joven ahí en el hospital muy nice de ahí de Guadalajara, una mujer de 24 años, esposa de un futbolista del Guadalajara, para colmo, entra por una apendicectomía, sale, la dan de alta, todo perfecto, y fallece por una sobredosis de analgesia. Entonces, a ver, y ahí les juro que el expediente está de este vuelo y hay como 18 enfermeras involucradas y como 3 médicos, porque nada más era el cirujano, el anestesiólogo y el médico que estaba médico, porque todos son pasantes, que tampoco están facultados para hacer determinadas cosas, pero las enfermeras están todas. Y me tocó asistir a una diligencia donde le estaban tomando declaración a una de ellas. Y el Ministerio Público le decía, a ver, ¿verdad que usted le puso tal cantidad? Y la otra, no, es que yo no, es que no me acuerdo. No, es que usted le puso, aquí dice. Y yo decía, ¿a qué horas? Yo le hacía señas por acá porque no nos dejan intervenir. Y yo le hacía señas, cállate. Porque cuando no nos consta, simplemente digo, no lo hice, no, y de ahí no me sacan. Porque esas contradicciones de pronto hacen que tú caigas tú misma, te responsabilices, ¿sí? La deuda u obligación que se crea como consecuencia de la realización de determinados actos o por la omisión de algún deber es lo que se llama responsabilidad, ¿sí? La obligación es, desde el punto de vista de asumir los propios actos, la definimos como el deber jurídico que supone reconocer una acción o omisión tanto propia y suplir las consecuencias jurídicas. Como propia, sepan ustedes que desde el momento en que son mayores de edad y son capaces de responder por las obligaciones de sus actos,
les pueden fincar responsabilidad en el plano que estén, como estudiantes, como trabajadores, como profesores, etcétera, ¿sí? Simplemente que seas mayor de edad. Y bueno, en la licenciatura ahora ya todos son mayores de edad. La responsabilidad de enfermería luego la presumimos y hasta del librito no la sabemos, que dice que la esencia de la enfermería es cuidar la salud a través de atenciones que permitan mantener y conservar la vida de la persona. Y asimismo se debe procurar la satisfacción de las necesidades del individuo. Estas definiciones son las que debemos estar atentas, porque estas definiciones también la doctrina la aplican en el ámbito jurídico para fincar responsabilidad. Lo que dicen los libros. La legitimación del acto de enfermería es de acuerdo a la lex artis. ¿Qué me enseñaron en la escuela? ¿Qué hay de científico? Y me lo pueden aplicar casi literal. Y eso los peritos lo revisan. En mi estado, bueno, les platico cosas de mi estado que es de lo que más conozco. Hubo un asunto en donde le siguieron un proceso penal a una enfermera, auxiliar de enfermería. No es enfermera, porque un prematuro se carbonizó en una incubadora. ¿Cuánto tiempo creen que haya pasado para que eso sucediera? Cuando ahí dice que debe cuidar la salud, bueno, ahí descuidó todo, mantener la vida. Y entonces su abogado defensor dijo, es que nunca le enseñaron cómo manejar. Para empezar, ella no debió admitir estar en ese servicio porque ella no está facultada para hacer esa actividad. Y la jefe no la debió haber mandado ahí. Entonces, la verdad es que tenemos que ser cuidadosos en ese sentido. Resulta que el juez, cuando dicen que es enfermera, cuando dice que desconoce cómo manejar una incubadora, bueno, él solicita que traigan todos los planes de estudios de todas las universidades que hay ahí en Guadalajara. Por supuesto que todas dicen manejo de equipo electromédico. Y dentro de ellas está la incubadora. Bueno, a final de cuentas, le fincaron responsabilidad por usurpación de funciones, porque ella era auxiliar de enfermería, no era enfermera titulada. Le fue mejor, porque si no le iban a fincar homicidio imprudencial, más aparte, ahorita que veamos un criterio de la Suprema Corte, dice que es inculpable que un profesionista haga acciones antijurídicas con una persona. Tenemos que pugnar porque tengamos una práctica segura. Esta implica responsabilidad legal y moral en el ejercicio, en la práctica de la profesión de forma competente y competente, que alcancé yo competencias sin negligencia o mala praxis, apegándome a la doctrina, apegándome a lo que dicen los cánones, apegándome a lo que dice la legislación, no andando haciendo cosas ni del médico, ni de la trabajadora social, ni de ningún otro profesional, lo que me corresponde a mí. Así como la autodeterminación y autorregularización, eso es importante. Si nosotros actuamos de acuerdo a un código ético, difícilmente vamos a caer en una acción antijurídica, porque si respetamos principios éticos, difícilmente vamos a pasar esa línea tan delgada que hay. Sabemos pues que en el sector salud, en México, la enfermera, dice, es responsable del cuidado las 24 horas del día en hospitalización, del tracto directo con el usuario sano o enfermo. Y luego nos da una responsabilidad así de grandotota y luego no nos da nada con qué cumplirla. Y entonces ahí es donde nuestra obligación es actualizarnos en conocimientos técnicos y científicos para decir, esto no es mi competencia, esto le compete a otra persona y se lo debo dejar. Y además debemos conocer las implicaciones legales en las que puede incurrir al ejecutar su trabajo. No anden siendo comedidas, no anden diciendo, sí, yo me voy, que no sé. No, les voy a platicar una anécdota de una jefe que yo tuve cuando yo trabajé en centro médico. Decía, es que aquí yo no quiero que me digan que las enfermeras no quieren hacer las cosas.
y hasta voy a decir una grosería si me lo permite el auditorio. Decía, tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación. No puedes, te ayudo. No sabes, te enseño. No quieres, te chingo. Entonces, sí, yo no digo que no. Ese principio administrativo es aplicable. Sí, pero vean que sí nos corresponde y que no. Bien, miren, les traigo solamente una pequeña muestra de lo que está establecido en la Ley General de Salud y que nos implica en forma sustancial. El artículo 51 de esta ley dice que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud, por lo tanto nos obliga a nosotros a hacerlo como dice ahí, oportunas, ahorita es ahorita, cuando yo lo pida, no cuando yo pueda o cuando te toque, de calidad, idónea y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno. Ni es la mamacita, ni es el viejito, ni es abuelito, ni es abuelita, tiene un nombre, es una persona. Y fíjense que ahorita Derechos Humanos está interviniendo mucho en estas situaciones. Me acaba de hablar la semana pasada una enfermera que le fijaron una responsabilidad administrativa porque no hizo anotaciones en los registros de enfermería respecto a un control de líquidos, y era imperioso ese control de líquidos para poder tomar una decisión. Bueno, la enfermera, por omisión, dice, no hace la cuantificación, y así lo dice Derechos Humanos, se considera que hubo responsabilidad y se le dice a la institución que le siga un procedimiento administrativo que puede sancionarla. Más adelante vamos a verlo, ¿no? Y resulta, pero ¿qué creen? Que a los médicos les dice, por el trato indigno e irrespetuoso. Se dirigían como el gordito de la número fulano de cal, era un niño, el gordito, el monstruito, pues ahí dice, los papás interpusieron la queja en Derechos Humanos, dice, y al médico fulano perengano me agarró como 6 médicos, por trato indigno e irrespetuoso. Se considera que el trato indigno puede derivar un delito, porque acuérdense que es un derecho constitucional. Cuando se trate de atención de los usuarios originarios de pueblos y comunidades indígenas, estos tendrán derecho a obtener información necesaria en su lengua. Así que ya no solamente hay que tener traductores en inglés. Y esto lo estableció la legislatura anterior, porque esta reforma es del 2012. Y yo quiero saber si en los hospitales si en mi comunidad hay tepehuanes, hay indios tepehuanes. Pues no es cierto que tenemos un traductor. Me quedan 5 minutos, 10 minutos, sale. Me voy a ir ya más rapidito entonces. En el caso de urgencia, el usuario se encuentra en estado de incapacidad transitoria permanente. La autorización para proceder será otorgada para el familiar que lo acompañe o su representante legal. Y si no hay nadie, el prestador de servicios de salud procederá. Fíjense, ahí no dice exclusivamente el médico, dice el prestador de servicio. Cuando está inconsciente, cuando es un niño, cuando no está con su capacidad mental total, el prestador de servicio tiene que intervenir, porque si no le puede recaer en él una responsabilidad por omisión. Y por último, el BIS 3 dice de las quejas de los usuarios. No crean que los buzones están gratis. Los buzones son porque la ley obliga a las instituciones a que cada quien pueda presentar una queja si no fue bien atendido. Y le tienen que dar respuesta, porque si no, es una omisión, es una admisión de facto. De hecho, yo admito que lo que tú dices es verdad. Dentro de los análisis que yo les decía de la práctica de enfermería a partir de la queja médica en la Comisión de Arbitraje Médico, en la nacional, porque hay asuntos que los atrae la nacional. Por ejemplo, cuando son homicidios, el nacional se los lleva para estudiarlos. O cuando son situaciones graves
que complicaron al paciente y que presentaron la queja ante la Comisión de Arbitraje Médico. En una ocasión estábamos con el comisionado nacional en un auditorio y él dijo que tenían un asunto que habían atraído de una entidad federativa por una defunción por un paciente que por administración de un medicamento vía oral. Y yo dije, ¡ay, qué colgado! Bueno, pues ya cuando vimos el asunto no era colgado, era cierto. El paciente era invidente. Y bueno, en mi estado sí lo hace, yo creo que aquí no, pero le dejó la pastilla con todo y el plastiquito. Se tragó la pastilla, el plástico se extendió y pues hizo una broncoaspiración. Entonces el paciente falleció y por fortuna presentaron queja, no denuncia penal. Fíjense que este análisis que hacen ellos está interesante, dice, en el 99% de los casos analizados se identificaron elementos de mala práctica, o sea, que sí había responsabilidad de los profesionales de enfermería. En el 20% de la mala práctica fue con relación causal. Esta relación causal sí tuvo que ver la enfermera directamente para que ese evento se desarrollara. En el 79% de los casos la mala práctica fue sin relación causal, es decir, a pesar de que se hicieron todos los asuntos, todo lo que debe ser el procedimiento bien, los resultados no fueron los esperados. Pero a final de cuentas se le tiene que dar una explicación al paciente. Hubo una intervención de medios, a lo mejor el paciente, a lo mejor el medicamento, a lo mejor la situación, la circunstancia de modo, tiempo y lugar, pero de hecho pues el 20% es una tasa alta, es un porcentaje alto, en el sentido de que imagínense que si todos nos denunciaran o nos demandaran civilmente, en el 65% de los errores fue en la administración de medicamentos. Ojo con esto, porque esto sí se nota, ¿eh? Bien, la mala práctica en el derecho mexicano está consagrada en el 2615 del Código Civil Federal, y no lo voy a leer, pero sí dice, por negligencia, pericia o dolo, sin perjuicio de que haya un delito o se desprenda un delito de ahí. También nos establece los profesionistas, de esto ya lo hablamos, el 71 dice del quinto constitucional, y esto es para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, dice que el profesionista será civilmente responsable, civilmente, ahorita vamos a ver qué es lo que dice. Quiero decirles lo que la Suprema Corte de Justicia ha establecido como responsabilidad profesional y la llama imprudencia profesional, derivada de sentencias que ya ha dado condenatorias por mala práctica, por imprudencia, por impericia, etcétera, ¿no? Por cualquiera de las especies de la mala práctica. Y dice que la inobservancia de la lex artis y de las precauciones y cautelas más elementales es totalmente imperdonable e indisculpable que una persona que pertenece a la profesión o actividad de que se trate y a la que se presumen especiales conocimientos y el dominio de la técnica propia de la misma proceda de un modo ignoto, mostrando ignorancia suma de las reglas fundamentales del ejercicio profesional. Ojo con esto, porque como es jurisprudencia, no la pueden aplicar. Es obligatorio para los jueces y magistrados aplicarla. Y si a nosotros nos fincan responsabilidad por una negligencia, nos la aplicarían así casi literal. Y miren que a veces sí se ensañan los jueces, de verdad. Bien, la responsabilidad, los tipos de responsabilidad entonces puede ser ética, que es cuando se habla de que la responsabilidad moral, cuando el tribunal solo es Dios y la propia conciencia. Mi conciencia me dice, lo hiciste mal, lo hiciste bien. El diablito y el angelito, ¿no? Y no pasa nada. Pero la responsabilidad desde el punto de vista legal es el ámbito ya jurídico, y entonces sí puede haber una responsabilidad específicamente civil, penal, administrativa, y es ante los poderes judiciales o ante los tribunales. En consecuencia, estos tipos pueden ser de estas cuatro formas. La responsabilidad moral, ya dijimos, es nada más nuestra propia conciencia la que se ve involucrada. Y dice que tiene dos objetivos primordiales: evita toda falta voluntaria. Fíjense, es bien común que voluntariamente nosotros estemos platicando y haciendo actividades cuando no lo debemos hacer.
Y ojo, porque no sabemos a quién le estamos prestando atención. Y yo en la maestría tuve un compañero magistrado federal que su papá falleció en el centro médico y me dijo, oye, ¿por qué tu tesis no la haces basada en negligencia de las enfermeras? Dijo, porque primero soy enfermera. ¿Cómo crees que voy a ponerme a investigar eso? Dijo, es que qué bárbaras. Oye, dice, y que oye, que mi novio, y así me hacía, ¿no? Me platicaba, que mi novio, que quién sabe qué, y cambiando frascos, dice, ni siquiera se fijan. De verdad, no sabemos a quién nos estamos enfrentando. Y de verdad debemos ser cuidadosos en cuál es nuestra responsabilidad como personas, jurídica mayormente. Disminuir en lo posible el número de faltas involuntarias por debilidad humana, flaqueza propia o negligencia ajena. Ojo con esto, miren, en Zamora, Michoacán, una enfermera, un médico pediatra, llegó un niño a urgencias y le indicó una dosis a un paciente pediátrico que estaba muy por encima de lo permitido o de lo que está establecido, y la enfermera bien le dijo, oiga, esa no es la dosis para este niño. Dijo, aquí el médico soy yo. Para que se le quite, se lo voy a aplicar. Para que se le quite a ella. Le están siguiendo un proceso penal porque el niño falleció de una sobredosis. Entonces, caramba, pues si por eso tienen el conocimiento. Y si lo van a hacer, cállense. No hablen. Dijo un maestro que yo tuve de constitucional, en derecho, el que calla, no es cierto, el que calla no dice nada. Por aquello de, te voy a leer tus derechos, y uno es que permanecer callado, porque todo lo que hablas o digas será utilizado y se podrá usar en tu contra. Entonces, callémonos. Y si lo hago, yo me callo, a lo mejor modifico la dosis y voy y le pongo, y yo, porque yo digo que no es, le aplico esta dosis porque es la correcta. Y asumo mi responsabilidad como profesional de la salud. Y quién sabe cómo le vaya al médico, y quién sabe cómo nos vaya a la enfermera con el médico, porque bueno, ¿cómo te atreves a contradecir una indicación de un médico? Porque tu conocimiento te lo permite. Bien, dentro de las vertientes tenemos la responsabilidad civil, profesional civil. Es ocasionada por el incumplimiento de la obligación del profesional, presumiendo una conducta indebida, sancionable de manera económica. Siempre que nos demanden civilmente ante un tribunal, lo que van a querer es que les resuelvamos el daño con dinero. No se crean que nos van a meter a la cárcel cuando es civil. Cuando hay un daño que sí ponga en peligro la vida, sí se puede desprender un delito. Pero cuando yo hice un daño y solo quiero que me paguen la atención, solo me van a cobrar dinero. Es así como, tampoco se crean que porque ustedes deben en las tarjetas de crédito los van a llevar a la cárcel, no. La Constitución dice, nadie puede ser privado de la libertad por una causa meramente civil. Entonces aquí no se configura un delito. Es una mala práctica, y yo no respondí a lo que tú me estás pidiendo y te generé un daño y es mi obligación resarcirlo. En donde sí tenemos que tener más cuidado es la responsabilidad profesional penal, y creo que esa, vulnera dos derechos primordiales para nosotros, que es la privación de la libertad y que nos puedan quitar el derecho a seguir ejerciendo nuestra profesión. Esta es la consecuencia jurídica de este tipo de responsabilidad, la sanción, castigo o pena que puede sufrir una persona según la regulación establecida en el Código Penal. Y para que exista responsabilidad penal y consecuentemente se pueda imponer una pena, es preciso que el comportamiento efectuado sea constitutivo de un delito o de una falta, que son los que dan lugar a la imposición de la sanción que corresponda. Los elementos del delito tienen que estar plenamente comprobables para que me puedan fincar una responsabilidad penal. No es así como, por analogía, no, como que se parece, no. El Código Penal establece el tipo penal, dice, consta de tantos elementos. Que no, por ejemplo, en el caso de un medicamento, mala práctica en la aplicación de medicamento, que no comprobó que era el paciente correcto, que no comprobó
que era la dosis correcta, que eso lo pueden hacer, sí lo pueden corroborar con peritos, ¿eh? Y entonces debemos tener cuidado con eso porque sí tienen que ver cada uno de los puntos que están establecidos para poder establecer. La última responsabilidad administrativa, esta se genera y es la más leve de todas. Los servidores públicos cometen faltas ligeras o tienen conductas ilícitas relativamente leves, las que son sancionadas por las autoridades administrativas. Es cuando les invitan a ir a jurídico. Y les invitan y luego viene aparejada una sanción, ya sea la suspenden por 3 meses, ya sea las hacen trabajar y no les pagan, les descuentan si echaron a perder un equipo, pero siempre les deben seguir un procedimiento administrativo. No mi jefe inmediato me dice, y ahora te vas a poner a trabajar y no te van a pagar. No, primero acredítame que hubo una falta administrativa. Fíjense que en el primer nivel de atención se están presentando muchos señalamientos en cuanto a responsabilidad profesional administrativa en materia de aplicación de biológicos. Y sobre todo porque los biológicos no les están siguiendo la red de frío y sí se los han comprobado. Y como hay y ahí se desprende un delito, le dan vista al Ministerio Público Federal porque es patrimonio federal. Los programas de biológico de vacunas son federales. Entonces, dicen, ay, el primer nivel de atención, ¿cuál riesgo? Tiene muchos riesgos, pero muchísimos. De hecho, tiene yo creo que más porque el paciente está aparentemente sano y está frente a mí y está más consciente de lo que yo le hago o le dejo de hacer. Entonces tengan eso presente para no caer en la responsabilidad. Y con esto yo termino con mi presentación. Bueno, la maestra Carmen, chiquita pero picosa, ¿eh? Quiero hacer un agradecimiento especialísimo. La maestra Carmen tenía un compromiso familiar delicadísimo y no suspendió su visita con nosotros por la responsabilidad que la caracteriza. Entonces estamos doblemente agradecidos. Invitamos a la directora de la facultad, la maestra Socorro Banquel, a entregar el reconocimiento para la maestra Carmen y para la maestra Paulina como moderadora. Es un gran placer haberla tenido aquí con nosotros, sobre todo esta información tan importante para nuestra base de formación profesional de los estudiantes. Mil gracias por